producción, presentando proyectos. Somos tratado, proyecto de extensión universitaria de promoción de derechos humanos en la cárcel de mujeres de Bowen. Hace muchos años ya que venimos trabajando y bueno, debido a la imposibilidad de la pandemia, de la conexión física y todo, decidimos proponer un debate virtual en base a los capítulos que estamos distribuyendo, que todavía van a estar disponibles por si los quieren ver. Es de la serie Atrapados sin salida al mar, una serie documental que narra 10 historias de personas que están de su libertad, particularmente los casos que abordan 2 capítulos que son el 3 y el 4, son de Diana Grosito y Paola Pipi Albarracín. La idea del vivo también es poder generar espacios de debate en base también a la cárcel, el aislamiento, género, temas un poco controversiales, sobre todo en este último tiempo. También Atrapados sin salida al mar es un proyecto de Andrés Donajevich, que es productor, lo voy a leer porque no voy a salir, es productor periodístico y realizador visual especializado en temáticas sociales, impulsó la realización y dirección de más de 20 documentales y ha fomentado la producción de actividades artísticas, educativas y culturales vinculadas al cine, desarrollo social, grafía y periodismo. También trabajó como productor y guionista de programas de televisión, radio, video, clips, publicidad y campañas de comunicación. Es director del Camboyano y responsable del área de comunicación El Ágora. También nos va a estar acompañando Inés, que es abogada y docente de criminología desde una perspectiva crítica en las facultades de Derecho y Trabajo Social, desarrolla su tarea docente en diversas unidades académicas para contribuir a la formación de recursos humanos específicos en la ejecución penal y el paradigma de los derechos humanos. Es profesional interesada en la edición y divulgación de los derechos y, bueno, también la garantía del acceso a los mismos. Participa hace 10 años ya en distintas intervenciones acerca del acceso de los derechos y producción de la subjetividad en conjunto con el equipo. Bueno, en fin, son un montón de cosas. Me gustaría empezar, Andrés, que si nos querés comentar cuál fue la iniciativa de poder trabajar con cárcel o la elección en base a qué fue, si nos querés comentar. Bien, ¿cómo andan? ¿Cómo andás, Max, Inés? Bueno, aquí estamos. La verdad que les cuento un poco, en el Ágora, en la ONG donde participo, siempre seguridad humana. De hecho, cuando yo era bastante chico, pero participé de un encuentro donde vino un holandés que se llamaba Luc Hulsman, que era un abogado abolicionista holandés, venía con todos los pelos, totalmente desfachatado en su forma de vestirse, y hablaba de algo del abolicionismo. El chico no entendía muy bien, porque no le entendía bien a él en su español, básicamente, pero qué era esto de que las cárceles, si alguien inventó el sistema de cárceles, ¿por qué no podían no existir las cárceles? Y entonces, bueno, sonaba como fantasioso y me costó, sinceramente, desde el utopía, sí, pero ¿y si no hay cárceles qué? ¿No? Y era como te daba ganas de pelearlo. Pero cuando dejé de pelearlo empecé a entender algunas cosas. De todos modos, eso después pasaron muchos años, yo no me había recibido, estaba estudiando. Siempre me interesó, de hecho, alguna vez en el Ágora, algunas personas que estaban presas participaron, hacían pasantías. Me acuerdo que había una persona que trabajó que se llamaba Anselmo, que estudiaba filosofía en la cárcel, y yo lo fui a visitar un par de veces en la cárcel y me contaba, desmistificaba lo que era, ¿no?, la cárcel en un punto. Entonces, convengamos que si entramos ahora en Netflix, o sea, explotan las series de presos y todos los medios de comunicación como si fuera un monstruo, ¿no? Y genera atracción. O sea, yo eso lo tengo claro, de que es un morbo que es como que todo lo que nosotros le tenemos miedo está depositado en la cárcel, ¿no? Pero entonces el desafío nuestro desde el Ágora era a ver cómo logramos desarmar ese monstruo y conectarnos con las personas, ¿no?
yo quería contar que yo tenía un prejuicio positivo de las cárceles. O sea, yo, digamos, también lo quiero contar porque si no suena, no quiero ser hipócrita. Traje los derechos humanos, tenía todo el discurso armado de las víctimas, de la inhumanidad en la que viven. Y empecé a hacer el documental y me cambió un poco la cabeza, para bien y para mal. Pero lo interesante es haberme animado a entrar en ese mundo porque yo tenía la intuición de que las cárceles un poco es el lugar donde lo que no queremos ver, donde se desecha todo lo que la sociedad le tiene miedo, esconde, y ahí va depositado todo ahí. Todos nuestros miedos, odios, van ahí. Entonces digo, quizás las cárceles eran un reflejo de la sociedad. Si nosotros vemos cómo están nuestras cárceles, quizás podamos entender cómo está nuestra sociedad, cómo maltratamos al ser humano. Y entonces creo que ahí tenía una motivación muy interesante para empezar los documentales. Pero bueno, una cosa es decirlo y otra cosa es, bueno, empezar a trabajar con las historias. Esto lo hablamos con Inés muchas veces, que no es lo mismo contar la teoría, el manual del abolicionismo, las cárceles, que lo bueno, lo malo, que funciona mal, que contar historias de vida. Las historias de vida nos hacen llegar desde otro lugar, nos permiten ponernos en el lugar del otro. Y eso es interesante, porque dejamos de juzgar. Y el propósito era, la entrevista teníamos claro que no íbamos a empezar la entrevista diciéndole, ¿y vos por qué estás preso? ¿Por qué lo mataste? Y esas preguntas que hacen todos los periodistas, que es ir al morbo, pum, al punto. Nosotros queríamos primero entender a las personas, cómo se adaptaron a la situación de cárcel, cómo estaban viviendo, cómo era su cabeza, qué les pasaba, cómo piensan que van a salir o cuando salieron, cómo se readaptaron al mundo, y hablar de la sociedad misma, ¿no? Pero lo que tiene interesante esta serie, que son 10 historias completamente distintas. En una historia vos vas a decir, vas a pensar una cosa y en la otra completamente lo contrario. Anselmo, que es el filósofo, habla de que la cárcel él la pasó bien, leyó, estudió filosofía, se conectó, él mató a su papá, digamos, a partir de eso él dice, yo estaba muerto, entonces yo estaba viviendo una vida extra, pero también conocemos la historia de Luis Mercante, una persona que instigó un asesinato en Carlos Paz, considerado el diablo en Carlos Paz, y cómo le ayudaba a los presos en las cuestiones jurídicas. Después está la historia de Meteoro, una persona que se jugó 5 veces en la cárcel sin usar la violencia, siempre digamos, si uno se fuga de una cárcel, eso lo aprendí, sin usar la violencia no es un delito porque está en la naturaleza del ser humano querer irse a ese lugar de mierda, perdón que use la palabra, pero ese lugar atroz. Eso está en la ley, ¿no es cierto? Entonces, algunas historias decís, este tipo no le creo nada, este tipo sí le creo, este tipo me genera empatía, este no. Y yo creo que lo interesante en las 10 historias nos va a permitir reflexionar y tener, digamos, y dudar. A mí no me gusta bajar línea diciendo los malos son los presos, los malos es la justicia que no funciona. La sociedad es la mala porque tal cosa. No, creo que son todos esos factores combinados conjuntamente, muchos prejuicios que hay que romper, y entonces creo que por ahí va el objetivo de esta serie, ¿no? Puntualmente, hoy nos centramos en 2 historias, que son las de Dayana Conocito y Paola Albarracín, que son 2 historias muy distintas. Y también eso es lo que me gusta, porque si no, hay que tener cuidado, una cosa también que me di cuenta, con la fascinación de las historias. Porque cuando uno se ve cautivado o seducido por la historia de Pipi, o de Paola, me pasaba en todas las entrevistas, me cautivaban, porque son personas muy seductoras y perdían la capacidad crítica. Por suerte yo tenía la posibilidad de la edición y después ver toda la entrevista y ahí poder reflexionar, porque en el momento de la entrevista yo me veía totalmente cautivado, con una empatía que yo no me ponía a decir, a juzgarlo. Y creo que eso fue un lindo ejercicio para mí, escuchar. Eso que es lo que es fundamental para cualquier profesión, ¿no? Para el médico. Ellas desarrollan una postura crítica referidas a las situaciones, tanto Dayana
como Pipi también, como en su discurso se puede ver, ¿no? Por el acompañamiento de las fueras, sino por todo el tránsito durante la cárcel. Las demás organizaciones también, igual que sus vidas ahora. Por ahí, ¿qué sentiste cuando las entrevistaste a ellas particularmente? Porque bueno, son los únicos 2 casos de mujeres dentro de los 10, entonces también por eso nos centramos ahí. ¿Qué te transmitieron? Te cuento, no escuché la última parte, pero sí cómo fue la entrevista, ¿no? Mira, son cosas muy distintas. Mira, con Pipi, con Paola, fue muy impresionante porque yo la conocí en un encuentro que hacían los guerreros de Jesucristo. Los guerreros, ahí estaba Ariel Calizaya, que es un pastor que estuvo dentro del pabellón de San Martín y se generó como un pabellón que era religioso. Y ahí estaban todos, digamos, era un pabellón unido por las cuestiones de religión, por el culto, como le dicen. Y yo ahí le conocí a Paola, me puse a charlar igual, y la verdad mucho no la conocía, pero contó una anécdota, que esas personas que tienen una facilidad para hablar, para contarte su vida, digo, ¿cómo hacen, digamos, para brindarse, ¿no? Con una frescura? Y me contó una cosa que me impresionó, ahí me está mandando un mensaje Paola, ahí la voy a invitar, pero lo que me contó es que ella en un momento estaba fraccionando, ella tuvo una banda, ella, si ya lo vieron en la película, ella tenía una banda de robo, hacían robos, pero en un momento se empezó a dedicar a la venta de drogas como para cuidarse el cuerpo, para no exponerse tanto a la violencia y a que la mataran de un tiro en alguno de esos robos. Ella en un momento estaba fraccionando la droga y a su lado estaba la hija tomando la leche con la factura, qué sé yo. Y ella en un momento dijo, ¿qué hago acá? Digamos, visualmente esa imagen fue muy fuerte. Siempre digo que a veces las imágenes duelen más que los golpes. Y ella tuvo esa imagen y dijo, no, tengo que cambiar. Y eso es lo que me contó. Yo en general a todas las entrevistas me preparo, leo, no voy con una hoja con las preguntas que quiero hacer, pero sí trato de saber algunas cosas, como para no meter la pata o preguntar cosas incorrectas, ¿no? Y en el caso de Paola fui sin nada, fui entregado. Y eso me gustó, porque fue una entrevista espontánea. Fue, vamos a ver no sé qué va a pasar, no sé quién es ella, y la verdad que me pareció una persona que tiene una frescura y una capacidad. Mira, yo siempre digo que si yo le tengo que dar una charla, contarle a un pibe que está en la droga o está en el choreo, y yo le tengo que decir algo, me parece un acto de caradurez de mi parte decirle, che, portate bien, no te drogues. Esas cosas moralizantes me parece que no sirven para nada. O se genera la hipocresía de que te dicen que sí, para quedar bien con vos, y yo me siento bien porque estoy ayudando a otro, pero después van y hacen lo que quieren. Pero en cambio, si te lo dice Paola, que tiene una historia de vida tremenda, y te lo dice con un lenguaje directo, sencillo, y vos haces lo que quieres, te llega de otro lugar. Por eso me parece que personas como Paola son referentes que pueden lograr cambios reales, sinceros, ¿no? Eso por un lado. Pero por el otro lado, con Dayana fue algo distinto. En la Sole Cuadri, que es una militante de muchos años, feminista, una grosa, me regaló la historia de Dayana y me contó mucho. Y cuando vi la repercusión que había tenido en los medios, bueno, yo ya conocía la historia, por supuesto, pero me di cuenta, yo creo que lo de Dayana es fundamental, nos sirve para entender la fuerza y la importancia de los movimientos populares y feministas, y también de lo peligroso que son los medios. No quiero hablar mal de los medios de comunicación como una generalidad, diciendo que los medios son malos porque estigmatizan, por más que a veces lo hacen, pero tampoco quiero entrar en esa, porque no todos los medios, hay periodistas que son grosos, tienen un análisis que te hacen pensar, hay como todo, ¿no? Pero sí, en el caso de Dayana, la verdad que hicieron un mamarracho. Y creo que yo fui de los que porque uno está distraído cuando ve la noticia, lo ve mientras está haciendo una cosa y entra como piña, entran las opiniones de los medios, entran y no te das cuenta y estás repitiendo lo que los medios dijeron. Ese es el problema. No, a lo mejor no es sí, los medios pueden ser el problema, pero también nosotros
estamos muy abocados en el día a día, en nuestros problemas, el laburo, qué sé yo, y entran información y uno va y lo repite, y capaz que yo mismo fui uno de esos que decía, ay, esa chica que mató a su hija. Yo en general no, porque no estoy tan, no compro tanto, trato de ser crítico, pero digo, le puede pasar a cualquiera. Y cuando la entrevisté, bueno, entendí un montón de cosas, cómo el proceso de cambio que sufrió, realmente creo que es una historia excelente para transmitirle a otras mujeres. Lo mismo, ella termina, no puedo spoilear, pero ella termina diciendo, es muy difícil ayudar a otra mujer porque hay que ponerse en el lugar de lo que está viviendo. Si vos estás encerrada en una casa donde el tipo no te deja salir a hacer las compras, donde no tenés plata, no tenés herramientas educativas y nada, y es muy difícil salir. Entonces a veces te tienen que pasar esas cosas para darte cuenta, ¿no? Por eso, bueno, esas son un poco las dos historias, ¿no? Sí, sobre todo que Diana destaca también esto de que ella no conocía los movimientos feministas y que, bueno, después de todo lo que sucedió con la situación, ella empieza como a entender un poco más y tener otros acercamientos. Vos, Inés, ¿qué opinás por ahí del tratamiento no solo de los medios, sino judicial en cuestiones de género? En el caso de Diana es un caso maravilloso porque en realidad, ¿qué nos interesa? ¿Se escucha bien? Sí. Bien. No hay modo de no entender. A mí, digo, como universitaria me cuesta entender que haya una mujer que esté tan sola en el mundo, digo, que es lo que así te pega primero de esa chica, en el sentido de que ella llegó a tal edad viviendo en la casa del enemigo, estaba casada con ese enemigo. Digo, hay un montón de condimentos en la historia de Diana que son terribles en el sentido de lo social y en el sentido de que a uno le parece que eso no puede existir en el siglo XXI. Particularmente, eso fue lo que siempre me desarmó. Yo, bueno, por los años que tengo, siempre cuando vi la noticia, quise saber la realidad, porque supe que estaban haciendo algo muy rápido de la noticia sin hacer un análisis, pero a mí me parece que el caso particular de Diana es como muy importante para que la sociedad entienda qué es lo que está ahí adentro de las cárceles. Es decir, lo importante de la mirada de Andrés en este caso es poder relatar en tiempo real una vida de una persona a la cual lo único que le encontramos como solución, después de todo lo que le pasó, es meterla presa. Entonces, a mí digo, por eso hemos trabajado bastante en el contenido, y hemos tenido muchas charlas, porque esto llevó un montón de tiempo, que Andrés en su humildad no lo destaca, pero llevar adelante un producto como este significó que nos juntáramos un montón de veces, que siguiéramos discutiendo, que viéramos qué nos interesa mostrar. En realidad nosotros lo que queremos mostrar es mostrarle a la sociedad que allí adentro hay seres humanos y que esas vidas son vidas de Córdoba, vidas que las tengo cerca, porque Diana no vive lejos de mi casa, y sin embargo a mí no me entra en la cabeza que esa persona haya tenido un parto en un baldío y ninguna persona pudo estar con ella. La soledad absoluta de ese ser humano es una cosa que es conmovedora. Y bueno, y por otra parte es la mirada de cómo esa sociedad intervino o no intervino. La justicia no me pareció tan mal en este caso, porque aparte de que ella es de un pueblo pequeño acá en Córdoba, las trabajadoras sociales inmediatamente olieron que algo estaba mal en este caso. Conozco gente que trabajó en primera instancia con este caso, se pidió bastante interdisciplina, digamos, se consultó, porque claramente era de una vulnerabilidad manifiesta también. Y en realidad también me admira la capacidad de resiliencia de una persona que ha sobrevivido
a todo esto que sinceramente me pongo en el lugar de ella y yo no sé si hubiera podido estar viva hoy con todo lo que ella le pasó. Sobrevivir al trauma, sobrevivir a las equivocaciones que cometimos como sociedad, sobrevivir a que ella no tenía otro lugar donde ir. Eso es lo más dramático. Ella cuando se tiene que, en cierto modo, distanciar de esta familia, que era su enemiga, la familia de ella, digamos, política, pero era así, ¿a dónde va? Esas son las grandes preguntas que me parece que hoy también están, cuando uno habla de si da prisiones domiciliarias o no, o si da libertad condicionales o no. Cuando hay prisión domiciliaria. Claro, no es tan fácil, porque la mayoría de las personas que nosotros decidimos que estén en ese lugar, que las encerramos en ese lugar, es seguro que se han roto los lazos sociales. Y entonces, digo, esa vida, en el caso de ella, cuando vemos después en el documental, ella después tuvo un hijo, se sobrepuso. Bueno, es un ejemplo por todo los lugares donde uno vive. Sí, ella, y también considero que es como un ejemplo del sistema social que estuvo ahí acompañando y alojando también, no solo la cuestión de judicial, sino en el posterior, como en el acompañar, en poder generar herramientas colectivas, no solo para que no le pase a nadie más, sino para poder hacer algo con la realidad de Diana, ella misma hacer algo con su realidad. Pero por ahí pensar en el acceso a la justicia hoy, por ejemplo. Sí, ya, pero llegamos tarde. No, ni hablar, no hablar. Bueno, son herramientas que vamos elaborando, siempre llegamos tarde. No vivía, digo, la chica no vivía en Tulumba, departamento de hablar, Entonces, digo, que es nuestro oeste olvidado, que en realidad no hay tanto equipo. A mí realmente la cercanía de donde yo vivo con donde ella vive también me pegó muy fuerte, porque no es una zona rural, porque el Estado no llegó nunca a esa vida. O sea, ese es otro de los temas que a mí me obsesiona, por ejemplo. En general el Estado es súper eficiente en ver y en seleccionar cuáles personas van a quedar encerradas ahí, pero no lo fue antes. Antes no miró esa realidad. Entonces, esto es un viejo tema criminológico, pero el Estado solo tiene herramientas desde la punición, desde el castigo efectivo, cuando esto está desbordado. Porque esa vida estaba desbordada mucho antes. Esa vida no había tenido escuela, esa chica no había tenido ni siquiera la posibilidad de elegir con quién casarse, convivir o tener ese niño. No estaba, imaginemos si ese niño hubiera nacido, en qué condiciones hubiera nacido. Digo, a mí sinceramente, yo creo que nadie puede no conmoverse con esa historia, por eso es tan rica. Nosotros le hemos llevado con Andrés también a otro, el caso particular de estas dos historias de mujeres, la hemos trabajado en otros lugares. La verdad que por eso en este momento queríamos, nos pareció importante esto, porque no creo que no haya nadie que no se pueda conmover con esta historia, y esto es lo que como sociedad hacemos con personas como ella. Diana no es ella sola, Nosotros trabajamos en cárcel de mujeres hace 8 años y te puedo decir que hay un montón de personas que no deberían estar ahí, deberían tener otras posibilidades. No, y sobre todo ahora con el aislamiento en el que estamos transitando, saber que hay un montón de mujeres disidencias que también están atravesando situaciones de violencia, y que es de vuelta, tenés que aislarte en tu casa, pero en tu casa está tu agresor, no hay otra casa. Entonces, ¿cómo responde la justicia también ahí? ¿Cómo respondemos desde lo social? Como desde dónde elaboramos herramientas para poder acompañar y contener. También reformulando opciones. Sí. Es como muy complejo. El empoderarse es una herramienta que me parece fundamental. Digo, eso es lo que más rescato del feminismo. Nadie, o sea, no podemos esperar a que nos vengan a rescatar. En general, todas estas violencias suceden dentro de mi propia casa. Entonces, en realidad, está bueno un montón de cosas en las cuales hemos ido avanzando para que yo sea mi primera
bueno, primero me quiera y después me pueda defender, porque culturalmente no es el rol en que las mujeres nos sentimos cómodas, ¿no? Significa quebrar muchos paradigmas culturales, admitir que me golpeen, digo, yo como profesional lo tengo también, ¿no? Entonces, bueno, con un buen maquillaje, algunas van a trabajar. Entonces, es bastante complejo, pero creo que tiene que estar el contorno social, como vos decís, y también la posibilidad de que uno pueda pararse claramente ante esta situación y decidir que, bueno, que eso no va más. Para eso, digo, estamos trabajando bastante también, digo, desde los cursos de formación y todo eso, porque ¿cuál es el momento en que tengo que agarrar mis cositas e irme? Es ya. Y eso también es una cosa que las mujeres por ahí nos cuesta, porque es nuestro hogar. O sea, no es tan fácil para una mujer que arma una vida, un hogar, una casa. La casa no es solo lo estructural, sino todo lo que tenemos allá adentro. Bueno, y el momento en que esa mujer tiene que salvar su vida y agarrar a los chicos y las tres ropas que puede, y debe ser ya, eso no siempre no es tan sencillo. No, y hay imposiciones y mandatos que también están atravesando esas situaciones, y muchas veces el medio social que rodea también reproduce lo mismo, que opresiona. Pero por ahí, me gustaría por ahí pensar en qué hubiera sucedido, por ejemplo, si Dayana no hubiera estado involucrada directamente en la mentira inicial, y en qué hubiera sucedido en el tratamiento no solo mediático, sino judicial, del caso si hubiera sido solo él. Me parece que fue como mucho... Si hubiéramos agarrado al principio al que realmente cometió el delito, decimos, claro, el protagonista masculino. Y bueno, yo puedo ponerte el caso Tejerina. El caso Tejerina, que todos los criminólogos lo seguimos estudiando, porque en realidad ahí también es interesante. Sí, me cortan si me pongo pesada, pero digo, es interesante cómo cada sociedad, porque el caso de Tejerina, al cual Kieco le hizo una canción preciosa, sucedió en Jujuy. Y el problema es que no hicimos nada con el caso de Tejerina, ¿no es cierto? Ella sufrió un abuso, una violación por alguien cercano. Ella fue la que fue llevada a prisión, y el señor que cometió todo eso era su vecino y nunca recibió ni siquiera una estigmatización social. Claro. Entonces, claramente, la justicia es patriarcal, eso no cabe duda, pero en algunas ciudades es más patriarcal que no. Entonces, ese contexto es terrible, pero está bueno para pensarlo, porque ese señor también fue criado por una de nosotras. Es decir, sí, ese señor, como violento o asesino, en el caso de Tejerina, porque él nunca asumió que fue el violador de ella, nunca asumió que era el padre de ese niño. Murió, pero quiero decir, nunca fue castigado por una justicia, y sí fue castigada ella. Entonces, me parece que está bueno, porque el tema es pensarlo socialmente. Claro, la cárcel es una institución social, y la cárcel, como lo pensamos socialmente también, me parece que hay que profundizar en que, justamente como estamos hablando de opresiones que son sistemáticas y estructurales, responsabilizar solo a la madre, por ejemplo, del vecino de Tejerina, es como bastante más simplista. No, en el caso de Dayana era una familia completa. A Dayana la sometía a una familia completa, no era solo el marido de ella. Bueno, suponía la familia, no es solo la familia, inclusive es lo mismo que con la construcción de la cárcel, es una cuestión tan macro que a veces es inabordable, y las responsabilidades no caen siempre puntualmente en una persona. Entonces creo que ahí también está como el desafío. De cómo el mayor desafío acá a mí me sigue pareciendo que es la consideración del amor romántico. El problema nuestro, y que nosotros lo trabajamos en los talleres también, y es cultural, por eso digo, no es solo social, es cultural.
Sí. Estamos tan introyectadas en eso de lo que significa el amor romántico, que estamos atrapadas en un cuento del cual es como muy complejo salir. Pero bueno, no tengo muchísimas herramientas en el feminismo para trabajar esto. Hay, gracias a Dios, en el proyecto mucha gente más preparada que yo. En mi caso particular, lo que sí me interesa abordar es que el colectivo que queda atrapado por el castigo en mujeres tiene particularidades que no tienen las de hombres. Y en ese sentido, lo que uno puede observar rápidamente es que lamentablemente los niveles de vulnerabilidad en las cárceles de mujeres es mucho más acentuado que en las cárceles de hombres. Ahí vemos, por eso está bueno el caso de Ariana también. Nosotros tenemos muchas presas que son personas de 60, 70 años, no tienen más de tercer grado, cultural, analfabetas, culturales, personas que no saben manejar su propio dinero. Eso en un siglo como en el que vivimos es casi peor que no tener habla, porque otra cosa que me pareció bello de Dariana Gorosito es que ella pudo explicarnos lo que pasó. Y eso también tiene un valor impresionante para el grado de sufrimiento y de trauma que ella tuvo. Entonces, bueno, en esto también está la mano mágica de Andrés, que ha podido construir un diálogo con ella, y ella confió en él para que veamos este excelente material. Claro. Por ahí, no sé, pensar hasta que vuelva Andrés, pensar si... Siempre estuve, lo que pasa es que como se escucha mal, pienso que eso va a liberar un poco de banda ancha para escuchar mejor, pero siempre estuve, nunca me fui. Listo, no sabemos si por las dudas te pasó algo, si la conexión te va mal. Dale. Por ahí pensar en eso, en si viste algunas diferencias o similitudes, más allá de que son muy diferentes los casos de las personas con las que te estoy entrevistando, diferencias que puedan ser puntualmente de género, que tengan que ver, o el tratamiento mediático, por ejemplo, no es igual, como digo, en un asesinato de una mujer a un hombre, narcotráfico de una mujer a un hombre, sí hay diferencias grandes. No, hay dos cosas. Y una que me llamó mucho la atención, realmente. ¿Vieron esa frase que yo creo mucho, lo personal es político? Bueno, suena lindo, pero cuando uno la entiende en su totalidad, te das cuenta que es tremenda, porque, a ver, las dos historias, tanto la de Pipi, la de Paola, como la de Dayana, tienen que ver con la violencia de género. Yo no sé de estadísticas, pero estoy seguro que el 80% de los casos de las mujeres que están presas tienen que ver con, hay un hombre atrás, perdón que sea tan, yo lo digo como me sale, pero para mí el 80% de los casos de las mujeres que están presas, hay un hombre atrás manipulando, digamos, quizá me equivoque, pero yo lo que noté es que eso no lo veo en los otros casos. Por ejemplo, Pipi lo cuenta ahí, Paola, el caso de abuso que tuvo de un tío, y le reventó, digamos, la cabeza, y ya se le rompieron algunos vínculos sociales, se murió la mamá, pero siempre atrae, y lo mismo pasó con Dayana, o sea, me da la impresión de que por eso hay que entender que la lucha feminista nos ayuda a toda la sociedad. Y por ahí la gente que no va a las marchas, que no milita, bueno, todo bien, pero por lo menos reconozcan que agradecer que están militando, que están militando por vos, digamos, que están haciendo, en ese lugar vos tendrías que estar, y bueno, no está por miles de cosas, pero por lo menos reconocerlo, digamos, eso me daba la impresión. Pero me cayó ahí la ficha, cuando conecté los dos casos, ¿no? Y bueno, y por otro lado, me interesa mucho la entrevista, ¿no? Como forma de, cuando hablas de los medios de comunicación, Max, y yo pensaba en eso, porque la diferencia en un medio, yo hablaba con muchos periodistas, colegas, y me daban algunas
me decían algunas cosas, nunca te hagas amigo del preso, me decían. Bueno, y yo creo que nosotros tenemos distintos roles y objetivos, el documentalista que el periodista. El periodista está buscando el hecho, la noticia, y si se va con una noticia, salvó la nota. En cambio, el documentalista está buscando un proceso, una reflexión, ponerse en el lugar del otro, poder entender el punto de vista del otro. Y nosotros tenemos una ventaja con respecto al periodista, que tenemos más tiempo para desarrollar. Entonces podemos dudar. A mí me encanta dudar. Me encanta no saber si es verdad lo que me dice o no. Yo no quiero juzgarlo rápidamente y llegar a una conclusión. El periodista rápidamente tiene que tener el título, y en esa rapidez comete muchos errores. Me da la impresión, ¿no? Tiene un objetivo distinto. Entonces, me parece que la entrevista es muy importante, esto, generar confianza. Y yo no generé confianza tan fácilmente. Dayana me dio la entrevista porque yo venía de parte de la Sole, Cuadri. Entonces, que la Sole y un grupo de mujeres de la casa, ¿cómo se llama? La casa, hay una agrupación de mujeres que la ayudó mucho. ¿La casa de la Cuca? No, la casa, hay una casa de mujeres que que ya me va a salir el nombre, pero le dieron una contención, y ahí estaba la Sole también, una contención muy grande después que salió de la cárcel. Yo siempre digo, si uno está, lo que aprendí, ¿no? Hay varias formas, cosas que uno tiene que tener en cuenta y para cuando uno sale de la cárcel, ¿no? Digamos, algunos tips que fui aprendiendo, porque si no, ¿cómo se logra el cambio? Que es tan difícil en un contexto de cárcel, que tenés todas las condiciones en contra, ¿no? Y una de las cosas importantes es el lenguaje, poder ponerle palabras a las cosas que te pasan. Cómo muchas personas tienen discapacidad para expresar lo que sienten. El lenguaje es una herramienta muy importante. También descubrí que muchas personas le hacen muy bien la espiritualidad, la fe y Dios, como para cuando toca fondo y está al límite de la locura, conectarse con Dios es una herramienta muy importante. También aprendí que el arte, la cultura, la música, el deporte, liberar la mente es fundamental. Como ahora, el aislamiento. Claro, cuando estás preso, si vos no tenés algo que te distraiga la mente, eso tiene que ver con el hoy. Un objetivo, algo, se te hace muy difícil, pero lo más importante, y en realidad después me di cuenta que todo esto que iba diciendo es lo mismo que le pasa al adentro y al afuera. No estoy diciendo nada al final, que no hay tanta diferencia con el afuera y el adentro, salvo que en el adentro las condiciones son muy adversas. Pero lo más importante, lo que me decían, es tener a alguien afuera cuando salgas que te espere. Y eso es muy importante, porque si no, no tenés un porqué. ¿Salís para qué? Eso me quedo adentro. Cuando tenés algún sueño, algún afecto, un hijo, una mamá, un hermano, y sobre todo un proyecto de vida. Claro, se te hace tenés más ganas de salir, un porqué, salir y cambiar. Pero, ¿cómo? Y lo mismo, pero a mí, ahora que estoy encerrado, y si yo no tuviera algo, algún proyecto, algo que me guste, también mi vida se me haría un poco gris. Y creo que nos pasa a todos. Y si no es hacer documentales, bueno, hay gente que hace deporte, hace arte, música, bueno, la palabra que es también. Bueno, al final todos estos indicadores que son para todos y todas. Por eso digo que la cárcel es un reflejo interesante para analizar qué nos pasa como sociedad, ¿no? Sí, ni hablar. Hay una pregunta de Nahuel para vos, Andrés, que dice: ¿por qué decidieron no mostrarse como interlocutores dentro del documental? Me refiero a hacer explícito el lugar de la entrevista. Bueno, en realidad nosotros en el de Pipi fuimos con ella al Buen Pastor, que es la cárcel donde estuvo ella. Sí. Hicimos un recorrido, eso me pareció buenísimo, porque nosotros la entrevistamos a ella en su casa, en la fábrica, de que tiene sillones, muebles, y sí se muestra. No sé si se refiere, Nahuel, a por qué yo no quiero salir en la entrevista. Me parece que las dos. Porque por un lado a mí sí me gusta mostrar el cotidiano del entrevistador. Qué sé yo, a mí me gusta, qué sé yo, preparando una torta para su hijo, mostrar su día a día, la fábrica, eso sí me gusta, porque es humanizar a la persona y no mostrarla así como
la entrevista como si fuera el policía que está haciendo una entrevista, que es tan molesta esa entrevista de instigar al otro, ¿no? Entonces a mí me gustaba en una entrevista sentado, para crear una profundidad en la conversación, pero después había toda entrevista, una entrevista en profundidad que salía en un tipo de cosas que nos daba la charla de estar el mano a mano, que a mí me encanta, pero también estaba la entrevista mientras prepara unos mates, mientras cocina, mientras nos muestra, prepara una torta en el cotidiano. En ese cotidiano salen cosas mucho más frescas y espontáneas que a mí me encantan que salgan. O sea, que creo que la clave es dividir la entrevista en dos: en la entrevista formal, porque tiene un nivel de profundidad y respeto, y la entrevista informal, que genera una empatía, una cosa distinta. Eso por un lado. A mí no me gusta salir porque ahí es una cuestión muy mía. No es que no me guste salir, ni quiero, no tiene que ver con eso, tiene que ver con la ética. Si yo salgo, le rompo el protagonista, que es el periodista que quiere hablar bien para mostrar lo inteligente que es, y entonces empieza hasta a hablar con otra voz y a hacer preguntas inteligentes. Y esas preguntas tan inteligentes a veces inhiben la entrevista. A mí me gusta preguntar lo que, digamos, y que no salga la pregunta y entrevistar de corazón, preguntar lo que realmente quiero preguntar y escuchar más que preguntar, y a veces decir, no te entendí, me lo explicás, y no tener miedo a quedar como un gil. Y por ahí el periodista se pone en una postura que genera una dureza y una impostura que a mí no me gusta. Entonces por eso decido no salir. Claro. Ahí también Natalia Campos hizo un comentario en Facebook que dice: la justicia no está acompañando de manera eficiente ante la violencia machista. Está llegando demasiado tarde tanto la justicia como la policía. En Paraná, otro femicidio que lamentar. El caso de Dayana, cuando lo pudimos ver aquí, fue sumamente movilizador. Todo lo que tuvo que atravesar en demasiada soledad. Bueno, volvemos al aislamiento y creo que podemos introducirnos por ahí a pensar qué está pasando con los cacerolazos. Perdón, una cosa. Sí. La justicia es lenta, no solo en el caso de los femicidios. El problema es que la justicia no está para resolver conflictos sociales. Eso nos lo enseñó muy bien la persona que mencionaba Andrés, Luz Pullman. Tal vez el problema es que nosotros nos vendemos la farsa de que la justicia resuelve los conflictos. Pero ese es un mito social. En realidad nosotros lo que deberíamos, humildemente lo digo desde mi lugar, lo he pensado bastante, el tema es que nosotros tendríamos que tener soluciones de conflicto diversos para conflictos que son distintos. No es lo mismo robar un sándwich que matar a alguien en conflicto en el sentido de que quiero ejercer la venganza porque no me siento en igualdad de poder ante una mujer que no poderosa que yo. Nada de esos conflictos son iguales. Por lo tanto, creo que el problema es no solo en lo nuestro, sino en el mundo, que no tenemos herramientas suficientes. A veces me parece que le cargamos mucho al juez. El juez es un humano como yo, y tiene las herramientas legales que le hemos dado como sociedad. Y en esas herramientas legales no tiene alternativa a la pena, en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que hay que ir antes de que sucedan estas cosas. Esto es mi humilde opinión de nuevo, el problema es que nosotros no hacemos nada en pos de la prevención de estas cosas. Nosotros lo único que hacemos, que es lo más fácil, lo que siempre hemos hecho, lo que gastamos todo el dinero de esta bendita patria, es en hacer más cárceles. Y siempre llegamos tarde, porque es tarde, porque el derecho penal llega cuando la sangre corre del escritorio, no llega antes, porque no está preparada para llegar antes. Entonces, lo que debemos hacer es trabajar muchísimo antes de esto. En ese sentido, creo, por eso puse por ahí un poco de efecto en el sentido, Córdoba tiene un polo de la mujer que está trabajando de algún modo, no digo que sea suficiente, no digo nada es suficiente para trabajar las desigualdades de poder que estamos teniendo en esta sociedad. Eso es un problema social y cultural.
pero si lo abordamos desde el derecho penal, ya ahí cometemos un error grosero, porque no vamos a hacer nada. Y encima al señor que cometió el femicidio, lo metemos en una cárcel donde no soluciona nada. Los tratamientos que decimos que hacemos no le sirven a nadie, ni al femicida, ni al violador, ni al que mató, ni al que se robó el sándwich, porque tampoco, me parece que el nudo del conflicto es ese. Y estaría bueno que lo entendiéramos, porque entonces no estaríamos aterrados cuando estamos diciendo que en realidad, teniéndolo ahí adentro, no vamos a lograr nada. Porque en realidad el problema es que la cárcel no sirve para nada. Lo dijo Michel Foucault apenas empezó el sistema. El sistema de prisión deja a un tipo encerrado, lo esconde, a lo mejor calma. A algunas personas les parece que calma la diferencia entre los muros altos y que allá están ellos y acá estamos nosotros, pero en realidad no estamos solucionando el conflicto que le dio origen. No, o sea, creo que también está cumpliendo la función de esconder de la sociedad todo lo que no queremos ver ni hacernos responsables, y de repente nos encontramos de vuelta trayendo el tema de antes en un momento en el que tienen que dar no libertades, sino prisiones domiciliarias, que hay un gran conflicto frente a todo esto, y volvemos a lo mismo, al tratamiento de los medios, a la sociedad, a la deshumanización, a cacerolazos, desde el mismo lugar en donde podríamos estar haciendo otro tipo de herramientas. Lo único que seguimos proponiendo es que no salgan, que se queden adentro y que totalmente aislados. O sea, hay una deshumanización y, no sé, creo que falta como hasta una dimensión del espacio de considerar que si pasa algo en la cárcel, acá afuera no va a repercutir. Es como, ni siquiera podemos dimensionar que si hay algún foco de contagio dentro de la cárcel, también tiene repercusiones por fuera. Entonces, es como... No, pensarlo. Eso está bueno. A mí me pareció bueno el posteo que hizo un amigo mío en el sentido de si nosotros tenemos, pongamos un caso, la cárcel de mujeres tiene 500 personas. Nosotros tuviéramos, en el caso, por ejemplo, de una afectada, que puede ser, incluso estamos hablando, siempre hablamos de los presos, pero no estamos hablando de que el personal de contacto se puede infectar. Las trabajadoras sociales que trabajan en la cárcel se pueden infectar. Nosotros siempre miramos nada más que al preso, pero en realidad la contaminación se puede dar de modos diversos. Bueno, esas personas van a ir a ocupar tu cama en desarrollo. Entonces, también nos debería importar el impacto, porque no va a ser lo mismo, como ya ha dicho nuestro presidente, tener las camas libres y poderlas usar cuando realmente el sistema no esté atorado, que si llegamos a tener un contagio masivo en mujeres, porque ¿a dónde vamos a poner a las 500 contagiadas? Y el debate social ahí va a ser bastante álgido, porque en realidad, y a mí me parece que esta es una paradoja del sentido social, nosotros siempre hemos tenido soluciones médicas, ¿no? Entonces la peste se cura con el aislamiento del resto, ¿no? Es decir, la novela de Albert Camus y demás, muchos autores hablan de que en realidad el contagio se salva así, como decimos ahora, con la cuarentena, nos quedamos de este lado y el resto. El aislamiento tiene origen en esta cuestión de lo médico, digamos, de entender que lo médico es lo que va a curar, y el tema de que iba a curar era que iba a curar al enfermo, entendiendo que el criminal es una persona que tiene patologías diversas que lo hace constitutivo como peligroso, y que esa peligrosidad era asociada a la cura o a la enfermedad que poseía por sí mismo. Bueno, estamos en el mismo lugar, estamos exactamente en el siglo XVII, en donde esta era la propuesta. Y no solo por cuestiones médicas, y pensar el aislamiento como individual, reducción. A mí particularmente me parece el momento clave, por supuesto que yo soy, creo en un mundo de fantasía, pero me parecía el momento social para ponernos a
discutir justamente si esto que fue la solución de fines del 18 sería y sigue siendo y nos sirve para los conflictos del 21, porque nosotros no estamos pudiendo manejar hoy lo que tenemos, encima la gente está contenta con que sigan así, pero nosotros cada vez también estamos teniendo, por decir de alguna manera, agresiones nuevas, delitos nuevos, en donde cada vez vemos que es menos necesario que estén adentro, encerrados, nos sirve menos socialmente, hacemos menos con esas personas. Entonces, a mí me parece que socialmente esto hay que volver a debatirlo, es un momento clave para debatirlo. Sigo sosteniendo que la educación, el trabajo, pero llevado adelante inteligentemente, política criminal clara con respecto a esto, la política penitenciaria basada en los derechos humanos. Volver a dar las cartas. Tenemos que volver a dar las cartas y ponernos a pensar. Este universo de 100.000 personas encerradas en un lugar, ¿de qué nos sirve? Y bueno, y si la verdad que, como dice la mayoría acá de la sociedad cordobesa, si el 78% está de acuerdo con que sigan encerrados, bueno, muchachos, de todos modos vamos a tener que pensar qué hacemos con eso. Bueno, pero Inés, te pregunto, entonces, democráticamente el 70% de la población quiere que se pudran pero cada vez va a haber más gente en la cárcel, o sea, cada vez está aumentando, hecho, como siempre lo decís, exponencialmente la cantidad de gente. ¿Cuánta más gente vamos a poder meter en las cárceles? Entonces, o trabajamos para que no siga entrando tanta gente en la cárcel, o armamos industria y ciudades cárceles, porque van a entrar así a rolete, no va a haber forma, y entonces, ¿qué es más caro? Y a lo mejor es más económico de prevención que construir ciudades cárceles. No lo sé, digo, ¿cómo tenemos que trabajar esos argumentos para convencer a la población de algo que en realidad deberíamos convencerlo desde que es una cuestión inhumana poner a las personas en esas condiciones, y ese debería ser el principal argumento? Pero ya está visto que no sirve ese argumento, porque los derechos humanos ya genera, a mucha gente le genera molestia. Bueno, tenemos que ir con otros argumentos que tengan que ver con los números, entonces. Pero, sí. Y bueno, o si no, ponernos a pensar, a mí me parece también. En realidad nadie le interesa el tema, por eso digo, es súper importante sociológicamente analizar por qué la sociedad está tan traumatizada con este tema. Digo, la primera vez que alguien mira, qué bueno que la sociedad cordobesa mire qué está pasando en la calle, porque nunca le importó demasiado, digamos. No ha habido sensibilidad para estas cuestiones, estamos muy sensibilizados y ahora vemos que los médicos son importantes, bueno, pero en realidad lo patético en términos sociales es que a nadie le importa el tema hasta que no es toque. Eso iba a decir justamente, porque el aislamiento, si salís a la calle, ¿cuáles son las consecuencias? Las consecuencias son reales. ¿Cuál es la consecuencia? Seguimos respondiendo con cárcel. Tenemos un aislamiento que debería ser a conciencia y de repente las personas lo rompen y la respuesta es la misma. Seguimos reproduciendo hasta en cuestiones más mínimas que tienen que ver con la circulación. No digo que sea mínimo el contagio, no minimizando, sino que seguimos respondiendo con las mismas lógicas que tienen que ver con el depósito de la cárcel. No elaboramos ni siquiera para estos momentos otros protocolos, no solo porque no tenemos elaboradas otras opciones, sino porque tampoco son lo suficientemente crudas y duras. La cárcel te da miedo. Entonces, si vos no querés terminar en la cárcel, pudriéndote ahí adentro, como le decías a todos los demás, cuídate, quédate en tu casa. Creo que son como paralelismos ahora también, no solo el aislamiento, sino las consecuencias del accionar social. O yo también se me ocurre pensarlo en términos de trabajo. Bien, Córdoba tiene la mayor cantidad de policías por habitante del país. Es la provincia con mayor cantidad de policías por habitante. Habría que deconstruir, no tenemos las cifras reales, concretas, de cuántas personas trabajan en el sistema penitenciario. Entonces yo también ahí me llama la atención. Yo digo, bien, toda la plata que hoy nos falta para comprar respiradores,
para que nuestros médicos tengan el equipamiento necesario, para que a vos te salve la vida en el momento en que te contagies, digo, es plata que hemos dedicado, es una torta enorme que estamos dedicando, y no puse el sistema judicial propio. Estoy poniendo nada más que el área de ejecución. Uno no se pone a pensar el universo de personas que ocupamos, por eso puse trabajo, porque en realidad le estamos dando trabajo a esas personas, digo, el agente de seguridad, el servicio penitenciario, las personas que trabajan en la administración del servicio penitenciario, que tienen otro edificio en plena ciudad, es un universo de gente. Son miles de personas que sostienen el sistema. Esas personas, por eso a veces está bueno pensarlo, porque nuestra provincia de Córdoba cada vez invierte más en eso, cada vez invierte más en policías, en armas que le compramos, que no sabemos cómo funcionan, pero en realidad las vemos cuando impactan en los pibes, porque no veo que se detenga la cantidad de delitos. Entonces digo, hay un crecimiento exponencial de la cantidad de personas que están encerradas en las cárceles, en la UCA, porque ya tenemos dos, también no nos olvidemos de los contraventores, que también allí hay un montón de personas que tienen que custodiar ese tiempo. Entonces, señora, estamos invirtiendo todo su dinero de sus hermosos impuestos en el sentido de sostener este sistema. ¿Qué nos está dando como resultado este sistema? Usted intente algún momento pensar, ¿baja la cifra de delitos? Logramos reinsertar a un 1% de las personas que salen de allí. ¿Logramos darle trabajo a las personas que salen de allí? Porque esa es nuestra gran pregunta. Estamos invirtiendo todo esto en este sistema para que la persona que luego de haber cumplido su sentencia, y no estoy hablando del caso actual, estoy hablando de la mayoría de los presos que pasan sus 15 años completamente en cárcel, y en el momento en que salen, ellos les pesan los 10 años posteriores de condena, siguen estando, digamos, en el registro del peligrosistas, nadie les da trabajo. Entonces, socialmente, ¿qué quiere, señora? Yo me encantaría que algún día podamos elaborar una respuesta con respecto a eso, porque de eso estamos hablando. Estamos hablando de 100.000 personas que están encerradas y a las cuales, luego de que salgan, tampoco le hemos dado ninguna posibilidad de hacer nada en la escuela. Entonces, socialmente, yo creo que el debate es ese. Nos están diciendo que que ese sistema sirve de algo, pero vos sabés que no, y vos sabés que en términos de derechos humanos tampoco, porque en realidad los derechos humanos no permitirían que yo tenga encerrada a una persona nada más que por tenerla encerrada, que en realidad deberíamos tener un sistema penitenciario acorde a los derechos humanos. Entonces, no me metí con la justicia, porque es otro universo que también le da de trabajo a un montón de personas, y un montón de personas trabajan ahí, van a trabajar, dicen que trabajan, van a sus horarios, cumplen, blin, blin, blin. Entonces, no sé si se puede graficar. Es un universo enorme de personas que trabajan, que dicen que trabajan para esto, y en realidad solo estamos ficcionalizando que hacen algo por esto. ¿Y por qué el resto de la sociedad está contenta con eso? Eso es lo que más me indigna. ¿Por qué la sociedad está tranquila que estén encerrados? Si no hay ninguna seguridad, porque no se solucionó el conflicto, señora. Por eso cuando el señor sale, digo, invirtamos en tratamiento, invirtamos en el verdadero tratamiento que debería tener, y decimos que lo metemos preso para darle un tratamiento. Sí, inclusive pensar que en el aislamiento bajaron los índices de todos los delitos, menos el de femicidios, por ejemplo. Y eso va en base a un comentario que hizo recién Sonia Maristel, que dice que es muy importante repensarnos como el rol de sociedad que ocupamos, y que, bueno, que va referido a empatizar entre nosotras. Bueno, Pili Gil dice, hay que romper las barreras entre las cárceles y la sociedad para que la sociedad solucione el conflicto que ella misma genera. Los voy a leer así más de corrido porque no son preguntas, y dice Pau Cepeda, dice que en relación a la cuarentena le parece clave resaltar que los médicos que trabajan en las cárceles no dependen de los ministerios de salud, sino del servicio
beneficio de la CPC, sí, sí, sí. Lo cual vulnera aún más el derecho a la salud. Eso es como bastante más clave también para analizar, que no depende solo del Ministerio de Salud. No, en realidad eso es un reclamo histórico también tenemos en Córdoba, de que por este penitenciario cordobés no están pagando tampoco los derechos de... No, que los médicos que deberían estar, que los médicos que funcionan, las cárceles tienen mucho personal técnico. Así como hace poco en Córdoba tenemos que las docentes que dan clases dentro de las cárceles pertenezcan institucionalmente y respondan, digo, con los programas, con la currícula, con dar clases los 5 días a la semana, es una función indelegable de los ministerios de educación provincial, en nuestro caso de Córdoba. Debería suceder lo mismo con los médicos. Entonces, cuando nosotros tenemos presos con afecciones como importantes que suceden, no deberíamos resolverlo con el poco personal médico que existe dentro de las cárceles, sino que si esto estuviera más aceitado, como en algún momento lo tuvimos, por ejemplo, con el tema de las enfermedades infectocontagiosas, en donde había un convenio con el Rawson, entonces era muy claro, digamos, y había como una atención médica acorde a las necesidades de dentro de las cárceles, en el sentido de proveer medicamentos, en el sentido de llevar adelante su historia clínica, ¿no? Es absolutamente, en términos humanitarios, una mejor solución que los dos médicos, que en realidad hay dos, y en realidad también hay muchas enfermeras que hacen el trabajo de médicos, porque no todos los médicos están en guardia activa, adentro de las cárceles. Cuando nos pasan los suicidios del 2019, no sé si todos estarán al tanto, pero en realidad Córdoba ha tenido como una pandemia en términos de suicidios de mujeres durante el 2019, en términos médicos. Eso respondió, por supuesto, a muchísimos factores, pero no hubo una resolución de pensar cuáles son las variables que están dando vuelta allí para que se produzca este fenómeno y para tratar de impedir que eso, como un fenómeno que es muy complejo dentro de una cárcel, cuando son sus propias compañeras las que tienen que colgar, tienen que ayudarlas, bueno, es un horror. Sí, llegando de vuelta. Llegando tarde. ¿Está Andrés Paola por ahí? No te escuchamos, tenés el micrófono apagado. Sí, Paola me dice que no podía entrar por algo, le voy a reenviar el link, porque le dije que entrara, a ver, le voy a reenviar, pero me dice que no, a ver, probemos de nuevo y estaría bárbaro, pero bueno, a ver, voy a escuchar qué dice. Bueno, sí. Si querés, mientras tanto, te puedo hacer una pregunta cuando termines con eso. Dale, no, estoy. Quería escuchar que no puede entrar al link. Se ve que el teléfono no tiene la posibilidad de entrar. Bueno, claro, sí, o no tenemos el internet de calidad que lo requiere también. A veces pasa eso. Sí, bueno, eso es un tema también de discusión en el aislamiento que estamos transitando. Pero, Andrés, te preguntan qué reflexión harías en torno a cómo los medios presentaron a Nair Galarza y cómo se vio la entrevista en un medio de Buenos Aires. No sé a qué medio se referirá, pero... ATN, que se metió adentro de la cárcel en Paraná y hizo una entrevista larguísima. Bueno, no tengo claro, sinceramente no conozco, no profundicé, eso es lo que no quiero hacer. Hablar como si sé cuando no conozco el caso. Puedo hablar de mi experiencia, cómo trato de trabajar yo, de escuchar, de ver, de alguien entrando a una celda y generando una entrevista. Esto lo hemos hablado. ¿Por qué, pregunto, ¿no? ¿Por qué aceptaba la gente, te acordás, Inés, por qué la gente aceptaba darme la entrevista? ¿Y por qué la acepta a un medio que lo va a generar como si fuera una estrella de rock? Uno se transforma en una estrella de rock y con gente que odia y que ama. ¿Pero por qué genera eso, no? Es una pregunta que
nos hacemos, ¿no? Y bueno, el medio muchas veces también hay que ser hipócrita también de lo que es, yo lo he visto en la cárcel, a mí, nosotros había como mucho doble discurso. Yo me daba cuenta que muchas personas que entrevistaban me hablaban como si de una manera a mí, y después cuando se encontraban con un compañero de celda hablaban de otra manera. Entonces, también no quería, hay mucho doble discurso, tiene una facilidad, hay que saber también cómo se victimiza uno, se victimiza el otro. Los medios quieren una noticia y entonces es un contrato entre dos personas, entre el entrevistador y el entrevistado, y le dice, yo quiero que vos me digas esto, y yo quiero que juegues este rol, y yo voy a jugar este rol. Y bueno, y hay un contrato de dos personas, y hay un beneficio para las dos personas. El preso o la persona que entrevisté aceptó por algo y le gustó la propuesta que yo le hice, pero me parece que hay un convenio de las dos partes. Y por eso mi rol como documentalista es decirle la verdad de por qué quiero entrevistarlo y cuál es mi objetivo. Y ahí es donde aceptan o no. Y yo tengo que ser muy cuidadoso cuando hago el documental de no traicionar ese pacto que hicimos. Manipular también, que eso es algo que también conocemos que sucede, no solo en las grabadas, sino en las escritas, todo el tiempo se manipula el contenido adrede. Sí, entonces, y total, el otro está preso, ¿qué? Pero no, por eso tener un pacto como... Son diferentes las excusas que van, qué sé yo, metiendo en el medio, pero bueno, sí, son... A mí me parece que... Pero también me pueden vender un buzonazo la historia que me contaron, no en este caso la entrevista, pero también me puede contar su verdad. Yo no estoy buscando creerle si es verdad o no es verdad. Yo no estoy buscando, ay, me mintió, le encontré que hay una grieta, no me dijo la verdad. Yo estoy buscando entender a una persona, no estoy buscando la verdad. Porque supongo, y muchas veces me parece que te cuentan una parte de la verdad, pero todos lo hacemos. Nunca, digamos, ellos cuentan su verdad y yo escucho su verdad. No digo que esa sea la verdad, porque no hay una verdad. Habrá múltiples verdades y confusión. Eso queda para el juez, digamos. Que el juez está para eso, en cierto modo, para decir si cometió o no cometió el delito. No tiene nada que ver con nosotros. Pero como nosotros somos mayoría universitaria, me parece muy interesante lo que vos planteas en términos de entrevista, porque también lo practicamos mucho en las personas que hacemos investigación. Y en realidad nuestro contrato es el ser sincero con los objetivos que planteamos ante esa persona y algo que también ya dijiste, pero que me parece muy importante y que no siempre los investigadores sociales respetamos, es que nosotros podemos generar la empatía o no. A nosotros no siempre nos va bien cuando entrevistamos a personas. A veces yo misma tengo una postura que la otra persona rechaza y que no permite diálogo. Entonces digo, eso también, el feedback, que se llama en términos sociológicos, es una cosa que, por eso es tan bello el documental de Dayana Benozzi. Andrés ha logrado una verdadera comunicación y eso no siempre es tan fácil, ni es fácil de crear. Digo, cuando uno miente, miente, ¿no? Es como un rockero vestido de cuero y vos le notás el olor de verlo parado y decir, este tipo me está mintiendo, digo, o el cana que va a los recitales trazado de rockero para pasar ese perfil. Es lo mismo. En las ciencias sociales uno tiene que, por eso ya que estamos ante un público diverso, digamos, lo interesante también es cuando nosotros vamos al campo y nos encanta ir a investigar y qué sé yo, y creemos que vamos a ir al toque y vamos a resolver en una hora y la mina nos va a contar todo lo que queremos saber. Eso también en términos sociales es negativo, podemos dañar a otro. Estamos hablando de un ser humano, de por qué nos va a dar su realidad, o qué va a tener que contarnos todo lo que le pasa. Estamos hablando de lo que nosotros, no sé, terrible lo que le está pasando. Entonces, bueno, a mí me parecía que por eso... Hay que tener cuidado con el abuso de poder que yo tengo por ir con una cámara. Eso es muy desleal, porque si ella me pregunta algo a mí, de mi infancia, o algún trauma mío, yo se lo voy a contar. Yo me voy a animar a contar ahora si vos me preguntas algo íntimo mío. Capaz que no te lo cuento, porque no tengo ganas, porque me da vergüenza. ¿Por qué?
porque ellos, digamos, yo tengo un poder al tener una cámara, entonces hay que tener cuidado con eso, de ser muy cuidadoso. Por ejemplo, hay un código que yo lo aprendí, pero ya lo sabía. Yo no puedo empezar una entrevista preguntándole, ¿por qué lo mataste? Es de muy mal gusto. Por más que yo me doy cuenta que cuando estoy haciendo la entrevista, la persona que estoy entrevistando sabe que lo que más me interesa es saber por qué lo mató o no lo mató. Y entonces hay un juego de decir, se lo digo o no se lo digo, me entrego a decirle lo que el espectador, no yo. El espectador, yo cuando hago los documentales, después me llaman a la gente y me dicen, che, pero ¿por qué? No me quedó claro por qué lo mató. Me hubiera gustado que profundicen más en por qué lo asesinó, por qué en el morbo. Y es justamente donde yo no quería entrar, porque ahí entran la ficción, entran los periodistas, entran todos. Yo, bueno, obviamente que es interesante entender el contexto, lo que pasó, porque si no es como que... También yo tengo que ser muy sincero que yo cuento historias. Entonces tengo que tener una introducción, desarrollo, desenlace, y tengo que tener momentos difíciles y dificultades que se fueron sobrellevando, y yo trabajo con la estructura de la ficción. Entonces yo tengo que armar el cuento, pero todos armamos cuentos cuando contamos nuestra vida. Nuestra vida, a veces pienso yo que es la construcción de microhistorias que fuimos narrando de distintas etapas de nuestra vida y que cuando las armamos y las combinamos hacen a nuestra identidad. Y entonces, por eso nos gusta tanto escuchar historias y también nos gusta tanto contar nuestras historias, porque ordena nuestro ser, quiénes somos. Lamentablemente, la identidad de las personas que están presos muchas veces se construye como que sos vos un preso, un choro. Y eso sos todo. No tenés otra, no sos hijo, no sos papá, no sos amigo, no sos jugador de fútbol. Bueno, la idea es desarmar esa identidad solamente basada en el haber estado preso y tener varias construcciones mucho más complejas que tengan que ver con muchas, múltiples identidades. Todos somos muchas cosas, ¿no? No soy un chorro, yo no soy un documentalista. Pero bueno, uno tiende a fragmentarla y a buscar a simplificarlo. Y lo entiendo desde mi rol, que yo necesito una historia simple porque no puedo saltar de que cuando naciste, cuando esto, porque desordeno y tengo que ordenar toda esa información. Pero bueno, ahí está la dificultad de no caer en lugares comunes, pero contar una linda historia que te deje pensando. Pasa que también creo que hay que tener en cuenta que en la sociedad hay vidas que valen más que otras. Entonces, al momento en el que vos ya estás en la cárcel, ya sos despojado de todo tipo de derecho y de dignidad. Entonces pasas a ser un objeto en este caso de consumo, de lo que sea. Entonces creo que también eso hay que analizarlo como para pensar en qué rol posicionamos a las personas que vamos a entrevistar, sobre todo si están adentro de la cárcel. Y estoy pensando en un caso muy discutido. Nosotras vamos a garantizar el acceso a la educación, yo como Universidad Nacional de Córdoba. Cuando voy y soy profe, y entonces voy a garantizar la educación universitaria en las casas. Uno de nuestros pactos originales es: a mí no me interesa el delito de comercio. Yo tengo sentada en el aula a alumnos que están anotados para cursar mi carrera. Y mi grado de eficiencia debe ser el mismo que en el lugar libre. Eso digo que no muchas personas lo conocen, o tal vez no se han interesado. Es algo fundamental, porque si yo tal vez tuviera el mapa de lo que hizo cada una de esas personas, yo le dé educación diferente o diversa, o juegue con mis propios prejuicios. Yo ahí adentro soy una educadora, yo soy una criminóloga, y mi materia consiste en que ellos se reciban lo mismo y con la misma energía con que los hago en la escuela. Mi estudiante de Derecho es un estudiante ahí adentro o es un estudiante de Derecho en la facultad. Entonces digo, es muy importante desde lo que hacemos cosas adentro de la cárcel tener claro este principio. Porque en realidad yo lo que tengo que mirar es una persona que va a recibir educación. No me interesa qué hizo. Y está bueno no saberlo, porque en cierto modo también pondría un manto en cuanto a la libertad con que yo estoy permitiendo que esa persona construya su vida o nos hable de su proyecto.
Hablando del afuera también, Gaby dice, ¿cómo repercuten las formas de control aplicadas en el afuera, no libre circulación, en les preses, al negarles el acceso al contacto con sus familiares y a su vez a elementos de higiene que dentro de las cárceles no les brindan? Bueno, sí, no, ahí hay dos cosas. Los mismos presos decidieron que no estaba bueno que sus familiares fueran. Eso es una decisión que me pareció que estuvo bien y me parece que está bien que lo respetemos, porque nosotros, no sé si todos saben, pero nosotros adentro de las cárceles tenemos personas con tuberculosis, hay personas con enfermedades que son más inmunocontagiosas que otras. Entonces, ese es un tema. El otro tema es que en realidad no deberíamos depender de los familiares para que se le acerquen todas las cuestiones de sanidad y salubridad. Ese es un tema súper importante, saber si en realidad están contando con todas las medidas de sanidad que no deberían descuidarse en un lugar tan de contacto íntimo como la cárcel. Por eso el hacinamiento es un tema que Europa está tratando de resolver, porque es grave en términos de pandemia del coronavirus, de su contagio, que haya 4 personas por celda, como nosotros tenemos en las cárceles latinoamericanas, y que haya cárceles en donde debería haber, escuchen de voto, el doble de las personas que deberían estar en ese lugar. Eso ya de por sí es peligroso en términos de pandemia. Entonces, por un lado está el tema de que no me parece mal que los familiares no estén asistiendo. En esos términos solo lo voy a decir. Es cierto que les afecta más estar aislados que a nosotros, que estamos aislados con quienes queremos, totalmente, es así. Pero en otra cuestión no significa que los familiares no vayan, que las autoridades gubernamentales responsables de esta cuestión estén proveyendo de todos los materiales sanitarios que se necesitan. Eso lamentablemente no lo podemos saber porque ninguno de nosotros está pudiendo entrar. No entran los organismos de derechos humanos, no entra la universidad que nos está dando clases, y eso es una gran duda, y está bien que la mantengamos como duda. Digo, en casi todos los comunicados que han hecho múltiples organizaciones están exigiendo respuestas a los gobiernos de todas las provincias para que nos contesten cómo se está manejando la provisión de eso. En Córdoba definitivamente no tenemos enfermos de COVID-19 adentro hasta ahora, en el sentido de los prisioneros. No puedo asegurarlo en el caso de empleados del servicio penitenciario. Claro. ¿Andrés? Sí, me parece que... Ahí estoy, demoro, pero estoy siempre. Lo que pasa es que se cortaba. Sí. Ahí me mandó un mensaje Paola que no puede, que no se conecta el link. Bueno, le dije que ya le vamos a enviar esta charla y le agradecía. Una lástima porque es una genia. No, sí. Bueno, podemos ver de hacer alguna otra entrevista que sea con ella. Sí, me parece que estaría muy bueno, se merece, tiene una... ¿Te acordás que hay una parte que dice tenía cara de ángel? Que los medios un poco se trabajaban con la imagen de ella, que era una jovencita ahí que lideraba una banda de pistoleros, me sale, pero bueno, una banda de robo delictiva, pero comandada por una mujer. Y dice que los hombres no les gustaba nada, pero ella con su personalidad lo llevaba adelante. No quiero caer ay, qué bueno, me maravilla la actitud de liderazgo, ¿no? Del robo, ¿no? Eso es lo que me impresiona de ella, pero no sé si tenía cara de ángel, pero que es un ángel muy especial, cuando vos la escuchás, eso seguro. La situación familiar de esta chica también es como interesante, digo, más allá de ver cómo se comportó ella, también relata una situación social, cuántos eran, qué tan pobres eran, digo, ahí también, bueno, aunque yo soy, siempre caigo en lo mismo, pero en las
películas veo solo lo que el Estado no cumple. Pero bueno, es un vicio de la profesión. Me parece que está bueno, Andrés, también en esa historia, que también pudiste relatar que su vida no fue fácil, ¿no? Digo, entonces también, no estoy justificando, pero digo, está bueno para que socialmente pensemos también que, como vos decís, la identidad de preso es una identidad que viene después, pero antes esa persona tuvo un montón de carencias y de algún modo la tuvo que solucionar. Entonces, chicos, el problema acá sigue siendo de qué se ocupa el Estado antes, que no le está dando herramientas de trabajo o de integración educativa o de integración social a las personas que, estamos hablando de Córdoba, Gran Córdoba, una Córdoba que en cierto modo es muy rica. ¿Por qué aún hoy no sigue distribuyendo equitativamente las posibilidades del acceso al trabajo? Entonces, esa es una gran pregunta de fondo. Sí, bueno, es clave eso, porque ahí te lo dicen todos. Cuando salimos, estamos pintados, digamos. No hay trabajo, te dicen, no hay trabajo para nadie, ni nosotros. Eso, el trabajo es clave, pero yo quiero hablar una cosa, porque si no caemos en cliché, también hay cosas que funcionan bien en la cárcel. Por ejemplo, en lo que es los psicólogos, hay muchos psicólogos que se juegan la vida todos los días yendo ahí. Ella misma cuenta que las psicólogas le ayudaron mucho a ella estando en la cárcel. Bueno, ustedes dan talleres cuando van, dan talleres y esos talleres están buenos, hay cosas. Lo que pasa es que a lo mejor los resultados son mínimos, pero por otras causas, pero hay cosas que algunas cosas, hay gente que pudo cambiar dentro de la cárcel, no es que ninguno, que salen todos directo a matar. Es cierto que es un porcentaje chico, pero ella ahí habla bien del sistema de los psicólogos en la cárcel, ¿no? Digo, a mí me genera muchas contradicciones en la temática, todo el tiempo, entro en constante contradicción, no es que la tengo clarísima, y quiero mostrar esto, porque si no es como, cuando entra se encuentra con las dudas que le pasa todo el tiempo, con la hipocresía de la sociedad, la hipocresía de cómo se maneja el tema, ¿no? Sí, hay una pregunta también que es como bastante interesante, porque la verdad no es todavía. Es de Yemi y pregunta que si en Córdoba sabemos cómo está haciendo la modalidad para llevar alimentos o artículos sin ser familiares. Que hay personas independientes que han estado haciendo colectas y está haciendo difícil acceder a información precisa de qué es lo que se puede hacer, si hay algunas opciones o qué hacer. No. He tenido gente que ha juntado la mercadería, pero ahí nos vemos con un inconveniente, que es el inconveniente de quién los va a distribuir, y lamentablemente quedamos en manos del servicio penitenciario, porque al no existir, ojalá existiera, pero si hubiera centros de estudiantes organizados dentro, por ejemplo, de los estudiantes universitarios dentro de la cárcel, en una de esas uno podría acercarle a un líder natural de los presos eso. Porque si no, el problema es la intermediación. Perdón que no tenga de que no piense bien, pero en general, si yo tengo que usar la intermediación de las guardias de seguridad para que le llegue la mercadería a los presos y yo no puedo ingresar para mirar si realmente le llega, yo preferiría que no llevara contigo. En esto más vale ser vieja y canchera que creerme el cuento. Entonces, sí, varias organizaciones me han hablado porque han logrado, imagínense qué bueno sería, por ejemplo, ya que viene el frío, acercar casadas, bueno, muchas cosas que harían falta dentro de la cárcel, o que, no sé, el colegio farmacéutico que está armando el tema de la cantidad debo sospechar, y en esto voy a poner mi cuota de positivismo, las unidades de defensa pública,
el sistema judicial, que es el que está más en contacto directo, en el sentido de que los teléfonos siguen funcionando, deberían hacer lo posible para proveer a las personas de que les lleguen los elementos de limpieza. Y lo que más me preocupa es en mujeres en donde nosotras necesitamos más los elementos de limpieza, y si somos mujeres con niños, necesitamos más aún que la provisión de pañales sea con la regularidad que la necesitamos, y todo eso que en general se manejaba porque los familiares lo proveían, si no se articuló con la debida celeridad, eso debe estar faltando. Y eso realmente preocupa. Bueno, ni hablar la leche para los niños, ni hablar que haya agua. Ese es un tema que también está muy bien en estos ámbitos de decir. Se puso una cárcel en Bower y en realidad hay muchos problemas con el agua potable de la llegada a Bower. Hay días enteros en donde no hay agua en Bower, sin pensar que tenemos una población de mujeres con niños. Imagínense lo que significa que yo tenga que lavar la ropa todos los días, porque tampoco tengo un ropero gigante para darles de todo, tener los limpitos al chico. Entonces digo, y cocinar, ni hablar. Las cocinas necesitan agua para también poder cocinarse. Y bueno, entonces está bueno que lo pensemos socialmente eso. Estamos haciendo los debidos reclamos acerca de que nos digan los gobiernos cómo están solucionando la provisión de elementos de limpieza en las cárceles. Lo tiro al aire y me parece que muchas de las que escuché que están acá participando deberían, como organizaciones sociales y o políticas y o partidarias, hacerse esa pregunta para poder en estos momentos estar solucionando y activos con nuestras cuestiones. Sí, por eso también resaltamos todo el tiempo de que de repente ahora urge, en tiempos de pandemia, todo este reclamo, pero que son históricos los reclamos. Falta de comida, hacinamiento, salud, higiene. ¿Tenés idea, Inés? Y creo que ya con esto podremos ir cerrando. Tengo una pregunta pendiente para Andrés, pero ¿se están entregando domiciliarias en mujeres, en hombres? ¿Cómo están gestionando todo el tema? No. Córdoba no ha sido, a ver cómo lo digo, no ha sido tan Flexible. No solo flexible, ha sido inflexible. No ha porque hay una decisión de una Cámara Nacional en donde ha habido bajadas de línea, por decir simplemente lo entendemos todo. Ha habido bajadas de línea para que personas, porque de lo que estamos hablando, acá es importante el valor de las palabras. Las personas están en una penitencia. Nunca sale nadie de una cárcel si no tienen los 3/4. Eso en primer lugar. Entonces, de lo que estamos hablando es de que hay personas en prisión preventiva, es decir, gente que está presa sin haber sido culpable. Eso es lo que deberíamos haber mirado y esa es la instrucción de nuestro gobierno nacional. Que cada uno de los funcionarios que estén a cargo de esas causas atienda especialmente en esas carpetitas, vayan y miren la vida de estas personas y vean si definitivamente es importante que haga hace 2 años que están en prisión preventiva y la justicia ni miró su expediente. De eso estamos hablando. Entonces estamos hablando de personas que seguramente no deberían estar en prisión, en primer lugar, por eso se llama prisión preventiva, porque están encerradas previamente a que sepamos si es culpable o no. Ese es un caso, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, Córdoba ha sido, en este sentido, como dije, flexible. La justicia federal sí sé que ha trabajado y ha presentado, digamos, porque tampoco es que el juez dice mañana sale y el servicio la larga, tampoco, esto es un mito popular, también no es tan simple, porque obviamente uno tiene que mirar, como decíamos también, hay personas que nosotras
con nuestra tarea ahí en cárcel de mujeres, sabemos que si vos le das prisión preventiva a 2 o 3 que nosotros conocemos, esa persona no tiene dónde ir. Entonces tampoco es cuestión de dar la prisión preventiva porque sí, ni tampoco esta palabra que han usado de liberar, que a propósito está usada de los medios, pero obviamente nadie puede dar a la gente así, no. Son montones de pasos. Entonces, lo que sí sé es que no se ha producido un otorgamiento masivo. Las dos opciones que serían otorgar prisiones domiciliarias y otorgar, porque el que yo le dé prisión domiciliaria a una persona quiere decir que sigue bajo la condena, pero en su casa. No es que la libero y que ya no va a pagar más por el crimen que cometió, no es así. Pero esto en Córdoba no ha surtido el efecto que ha sembrado el terror en Buenos Aires. No es así. Igual. ¿Cómo? Se escucharon cacerolazos igual. Gente en los balcones gritando que no liberan a los presos, como muchos feminismos. Sí, pero eso es en el sinsentido, porque en realidad ni siquiera en Córdoba hemos tenido un impacto en ese sentido. No escuché que los cacerolazos estén con terror porque hayan soltado a los genocidas. Y en eso también tengo que decirlo, que la vara de la justicia debe ser igual para ambos. Si este genocida está en cumplimiento de cárcel, ha cumplido las 3/4 partes de condena, porque ahí estamos sí hablando de personas condenadas, no en el caso que estaba hablando anteriormente. En el caso de los delitos de lesa humanidad, son todos genocidas. Hay muchísima gente que tiene más de 70 años y tiene enfermedades sobrevivientes, entonces entrarían dentro de más allá de que le guste a algunas organizaciones, el nivel de justicia sería, y esa persona seguramente tiene un hogar donde ir, entonces me parece que sería más conveniente que se otorgue el beneficio que le corresponde por ley y vaya a cumplir el resto de la condena a su casa. Porque si en realidad se nos llega a enfermar una de esas personas tienen abogados muy importantes que van a lograr que el Estado después tenga que pagar por esa responsabilidad. Que debería ser un caso, pero no es así. Entonces, en esa cuestión, no debemos sembrar el pánico porque Córdoba sigue con la cantidad de prisioneros. Sí. Jamie vuelve a preguntar y dice que estaría bueno saber si hay algún permiso o un trámite concreto que se pueda llegar a hacer para llevarle paquetes a personas que saben que están ahí adentro necesitando cosas. Eso hay que trabajarlo con los defensores oficiales de cada una de las internas. Claro. Esa es la vuelta y en realidad el esfuerzo que cada uno de nosotros debe hacer, más allá de acercar la bolsa ingenuamente a las paredes de la cárcel y pensar que eso va a servir, a nosotros no debemos perder energía y saber realmente bajo, estamos hablando de Inés León Barreto, que Inés León Barreto está en qué juzgado, bajo qué juez de ejecución está ella, quién es su defensor público oficial y dirigir hacia esa persona que es el abogado de ella público y preguntarle todo esto. ¿Podré llevarle cómo hago? ¿Le hace falta? ¿No le hace falta? Y no morir. Nosotros tenemos que dirigirnos directamente a las instituciones que tenemos a cargo. Nosotros tenemos una defensa provincial en estos momentos que está tratando de hacer bien su trabajo. Entonces, dirijámonos hacia las personas que están a cargo de eso. Conozco a muchos de ellos y hacen muy bien su trabajo y resuelven muy bien las cuestiones. Hay una defensa pública que hoy está funcionando adentro de la cárcel de mujeres y en la cárcel de hombres. El problema es en que si las personas sabemos llegar a esas instituciones. Ese es un tema también, por supuesto. El acceso a la justicia no es igualitario. Entonces, bueno, la institución no solo debería bajar
sino que a su vez debería conectarse con gente. Pero bueno, ese ya es otro problema puntual. Bueno, yo creo que esa sería hoy la única posibilidad. ¿Por qué digo esto? Me lo han preguntado muchísimos familiares. La justicia sigue trabajando, chicos. No es que o sea, hay guardia activa en tribunales. Los defensores de ejecución están trabajando en su casa o no, o algunos se turnan, pero no quiere decir que no estén trabajando. A eso quiero decirlo claramente. Entonces, los familiares deberían seguir en contacto con las personas que están a cargo de las causas de sus prisioneros para llegarles todas estas dudas, sus inquietudes y bueno, solucionar estos temas. Yo creo que de todos modos esta situación no va a durar tanto más y veremos de normalizar esta cuestión de las mercancías que van y vienen. Tenemos que solucionarlo de alguna manera porque obviamente si no, no podemos estar fuera en un lugar tan frágil. Bueno, gracias. Y una pregunta, Andrés, ¿cuándo estrenaría oficialmente Atrapados sin salida al mar? Mira, estamos viendo hace 2 o 3 semanas. La idea es, por un lado, presentarlo en un canal de televisión de Córdoba, que salga en Córdoba y primero se estrena. La idea es subirlo a nivel nacional y también liberarlo en las redes, o sea, en YouTube o en donde sea, porque me interesa, bueno, eso. Y también quería aprovechar, bueno, la verdad me encanta este espacio para después. Nosotros lo habíamos pensado hace unas semanas atrás y pasó todo esto que está pasando. Salió Cacerolear y todo eso, pero con más razón me parece que de conversar, de charlar, de pensar con otros, está en nuestra naturaleza, salir a hablar. Bueno, y ahí está Inés, natural. Así que yo porque a mí como realizador audiovisual hay temas que no manejo, pero para manejar teoría y práctica con un poco de sustento, ¿viste? Para tener un poco de solidez en lo que uno va diciendo, ¿no? Está bueno. Está bueno que no me paré bien de ella, pero bueno, ahí aparece. Pero me parece que está bueno mezclar esto, mezclar La discusión. Gracias a Max, a Frank, que también está ahí. Viste que no ibas a poder hablar 2 horas, mira, ya llevamos 2 horas, ¿viste? Sí, tirarte la lengua nomás, ¿viste? Tiene que ponemos el límite. Bien, quiero a derecho de pensar, siempre nuevas y a nosotros de no quedarnos tampoco que no podemos estar haciendo cosas. Un breve lapso. Sí. Para poder dar un taller. Y bueno, y no desistir. Los chicos, el cine habla más que yo, que las palabras, siempre, bueno, amo el cine aparte, pero más allá de eso digo, es una patente para poder
y esto puede necesito la corporalidad, pero bueno, los que me conocen saben que soy así como... así que esta virtualidad que les creo que que confío en las personas que acá estamos hablando y que, bueno, supongo que les sirve. Así que brindar esta posibilidad. Digo, ¿qué más? Supongo que no sé cuántas, pero tratar de que esto también se pase un video para que nos sigan preguntando cosas y entonces un diálogo. La página de Facebook de Derecho a Pensar en Libertad es bastante activa. Ustedes entren, hagan preguntas, siguen con nosotros. Facebook no tiene todo el mundo, hagamos redes y en esas, bueno, digamos, ir abriendo un poquito más nuestra casa para no se nos conviene. Agradecerles a ustedes dos, a vos, Inés, siempre por estar ahí. Nos haces el aguante siempre, siempre, siempre. Y gracias, Andrés, también por la predisposición, el contenido. Fue un placer trabajar con ustedes dos. El gobierno de la provincia de Córdoba y la Universidad Nacional de Córdoba tiene de atrapados sin salida al mar. Vamos, ¿qué están esperando? Estamos esperando que nos den el ok. Hay fuerza entonces. Un cine debate, pasar en pantalla grande. Bueno, después le pandemia. Que mandarle un saludo. Yo les paso el contacto con ella. Dale, genial. De Dayana también. Pasen lindo fin de semana. Chao. No existe lo que miras humano. Pareciera que es más fácil